Gracias te damos, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias te damos porque pusiste en nuestro corazón el deseo de venir a glorificar tu santo nombre, a adorarte, a alabarte, a saber de ti, a conocerte más, a conocer más de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos venir aquí a reunirnos con los hermanos, a congregarnos para honra y gloria tuya. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 En general, el tema que había escrito aquí de título es hablar sobre el papel de la mujer. ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Qué es el rol que Dios le destinó a la mujer para hacer? Pero combinado con eso, con ese tema del papel de la mujer, hay algo que quiero decir que es respecto del modelo de Dios. El modelo de Dios y una forma de ver las cosas que nos ayuda para entender qué es lo que pasa alrededor nuestro, nuestros actos y los actos de alguna persona cercana a nosotros. Dios, el creador de todo, el todopoderoso, creó todo lo que existe y reguló las relaciones de las personas dentro de todo ese complejo. Reguló y estableció un modelo para todas esas relaciones. Estableció un modelo para que la sociedad funcione y funcione en la mejor forma posible para crear un ambiente para que todos puedan participar en el conocimiento de Dios y promulgar el Evangelio y ser obedientes a Dios y demás, que fuera un ambiente tranquilo y sosegado. Hombre, sigan este modelo. Y ese modelo es el que Él nos expuso en su palabra. Ahí está el modelo. Está el modelo para la familia, está el modelo de las relaciones de padres a hijos. ¿Cómo es esa relación? ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres? Y de los padres, ¿cuáles son las responsabilidades del esposo, de la esposa? ¿Cuál es la responsabilidad de la esposa con su marido? ¿Y cuál es la responsabilidad de la esposa con sus hijos? Todo eso está acá. ¿Cuál es cómo debe ser la relación de uno con una autoridad? Con los gobernantes. ¿Qué debe uno hacer con los gobernantes? ¿Qué debe hacer uno de empleado? ¿Cómo debe tratar al dueño de la empresa? ¿El dueño de la empresa cómo debe tratarlo a uno? Todo está regulado. Todo está en un molde que está aquí y no está en griego. Está en español, de acuerdo a la traducción que se tenga, o en inglés. Pero es eso. Ahí está la voluntad de Dios. Está ahí en su palabra. Y supremamente resumido está en los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. La ley moral de Dios, que entre paréntesis, por ser la ley moral de Dios y formar parte de la ley, y sabiendo que en la palabra ley se están volviendo no solo los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, sino otra cantidad de leyes que están en el Antiguo Testamento, que eran las leyes ceremoniales y las leyes sociales. Entonces, como se dice que la ley ya no sirve, que la ley, que ya no estamos en la ley sino en la gracia, entonces ya la ley no funciona, y se incluye la ley moral, en que ya no funciona. Cuando dice uno que uno debe cumplir los 10 mandamientos, no, estamos en la época de la gracia, no en la época de la ley. No, eso no es así. Nosotros tenemos la responsabilidad, y más como cristianos, lógicamente, de obedecer la ley moral de Dios. Ese es el modelo de Él. Salgámonos del modelo. Y problemas encontramos ahí mismo. Salgámonos del modelo de lo que Él dice de que el esposo debe amar a la esposa y que la esposa debe respetar a su marido, tal como está en Efesios 5. Salgámonos de eso un poquito. ¡Prum! Problemas en el matrimonio. Ahí mismo.
Sálgase del modelo de la relación con el patrón de la empresa, del respeto, de la sumisión, de todo esto. Va a tener problemas, lo van a echar. Rompamos el modelo del sometimiento de uno a las autoridades. Pues vienen los problemas y los muertos y las guerras y una cantidad de cosas. Cambiemos un poquito el modelo de Dios de nuestras vidas y los problemas afloran ahí mismo y es lo que tenemos al frente. ¿Y por qué rompemos el modelo de Dios? Porque nosotros tenemos el pecado en medio de nosotros. El hombre natural es pecador y no obedece las reglas de Dios y él quiere imponer su manera de ser. Eso puede que lo diga Dios, pero yo digo que es así y yo lo voy a hacer como a mí me gusta. Eso me hace sentir bien. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si es para mi disfrute. Pero es que eso está mal de acuerdo a la ley de Dios. No me importa, yo lo voy a hacer de esta manera porque a mí me gusta. Ese es el humanismo de hoy. Si te gusta, hazlo. Tú como varón, ¿quieres ser mujer? Ok, siente como mujer, vístete como mujer, actúa como mujer, tranquilo. O sea, si te sientes bien. Y esa es la sociedad hoy en día. La destrucción del modelo de Dios. Como si fuera algo difícilmente comprensible de la Biblia por el lenguaje en el que está, de que Dios creó al hombre y a la mujer. Y no más, ahí no hay términos medios. ¿Por qué entonces ahora vamos a romper y aceptar, medio aceptar, de que toca incluir y toca hablar bien de estas personas que no son, o bueno, que no son, o no saben qué son en últimas, si son hombres o mujeres o lo que sea, y tenemos que aceptarlos? Uno debe hablar con ellos y decirles que eso es pecado. Hay que hacerlo. No, ustedes están condenados, váyanse. Pues si siguen así, sí, pero ustedes tienen una posibilidad. Ustedes pueden ser transformados. Entonces, sucediendo todo esto, del modelo de Dios, vamos a hablar un poquito sobre el papel de la mujer. ¿Sí? Y al final de estos versículos que vamos a leer, el último versículo es el más importante, es sobre el que vamos a ver, o pues la razón por la cual traigo ese pasaje a colación, porque es donde se ve la importancia que Dios le da al hecho de que la mujer pueda engendrar hijos. El valor que le da Dios al hecho de que la mujer pueda engendrar hijos. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 9 al 15. Pablo le escribe a Timoteo esa primera carta para ayudarlo, para darle instrucciones, para animarlo, para ayudarlo a llevar a cabo su tarea como encargado de la iglesia de Éfeso, a donde Pablo había dejado a Timoteo encargado. Están retirados y Pablo le manda, ha sabido algunas cosas de la iglesia y le manda esa carta para ayudar a Timoteo. Timoteo pues era el discípulo de Pablo, muy querido por Pablo, un muchacho con deseos de trabajar para Dios, pero se sentía muy joven, muy sin experiencia, y Pablo se la pasaba animándolo continuamente. Esta es la primera carta a Timoteo en ese sentido. Entonces, aunque las instrucciones dadas por Pablo, de las que él está hablando, eran para la iglesia de Éfeso, ¿sí? Porque ahí era donde estaba Timoteo, en realidad son para todas las iglesias, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿sí? Para todo el mundo. Son principios generales para que la iglesia de Cristo no pierda su rumbo
y sea fortalecida por la actividad correcta de sus miembros y sus líderes, para que no se distorsione el modelo de Dios. Pablo en el primer capítulo de la carta, vamos a ver, es el capítulo 2, en el primer capítulo le viene dando instrucciones a Timoteo de cómo enfrentar y estar atento a la infiltración de las falsas creencias, de los falsos maestros. Ojo, porque el falso evangelio está atacando mucho y allá pueden llegar y están llegando. Ten cuidado y concéntrate en la sana doctrina. Es lo que viene hablando Pablo en el primer capítulo. En el segundo capítulo, en los primeros versículos del 1 al 8, Pablo empieza a instruir a Timoteo respecto al funcionamiento de la iglesia. Cómo deben ser las cosas dentro de la iglesia, cómo debe ser el comportamiento de hombres y mujeres. Entonces, en los primeros 8 versículos habla de la importancia de la oración en la iglesia, y a continuación Pablo escribe sobre el papel de las mujeres en la iglesia, puesto que se estaba empezando a presentar que las mujeres de la iglesia, algunas de las mujeres de la iglesia estaban llevando una vida impura, una vida egoísta, muy egocéntrica, muy de ellos mismos, sí, egoístas. Se estaba presentando el problema en la iglesia, la de allá, la de acá, lo cual se reflejaba en el culto de adoración, se reflejaba. Y esa forma de ser de esas mujeres, pues no contribuía para la adoración a Dios, que era el motivo, es el motivo de la reunión de nosotros, sino que más bien distraía mucho. Y las personas estaban pendientes de esto, y la adoración a Dios se venía abajo. Entonces, teniendo en cuenta esto que le estoy diciendo, vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Y el último versículo es el 15, pongan atención. ¿Ves? Bueno, pongan atención a todos, pero básicamente al último. Versículo 9 dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Versículo 15. Pero se salvará, refiriéndose a las mujeres en general, pero la mujer, leámoslo así, pero la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. 4 cosas muy importantes. Bueno, vamos a empezar a mirar un poquito del versículo 9 al 12. Si revisan ahí, entonces Pablo empieza diciendo: asimismo hay que, pues tenemos que tener en cuenta de qué está hablando. Pablo viene de dar algunas instrucciones a los hombres acerca de la oración, y ahora se va a dirigir a las mujeres, ¿sí? Con respecto a eso de la oración, a toda esa forma de actuar dentro de la iglesia. Entonces ya habló de los hombres, asimismo, ahora les toca a ustedes. Vamos a ver. Se va a dirigir a las mujeres. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos.
En algunas iglesias esto es muy notorio, muy notorio. Las nuestras no mucho, pero hay otras iglesias donde eso se nota mucho más. Pareciera que algunas mujeres estuvieran esperando el domingo para poder ufanarse de su belleza física y de lo especial de su vestimenta. Parece que estuvieran durante la semana esperando, salieron a comprar algo, lo que sea. ¡Wow! Yo voy a llegar con ese vestido allá a la iglesia para que todo el mundo, ¡wow! Me mire, cosas así. Entonces, aquí cabe la pregunta. ¿Para quién te estás adornando? Lógicamente me estoy refiriendo a las mujeres. Los hombres poco acá se adornan, pero bueno. ¿Para quién te estás vistiendo bien? ¿Para quién te estás adornando? ¿Para Dios? ¿Para que los hombres te vean? ¿O incluso para que las mujeres te vean y sientan envidia? Cada quien responderá. De las mujeres. Todo esto, pues causa distracción. Cuando todo eso se presenta, causa distracción a los asistentes. Y eso no honra a Dios. Y por lo tanto eso no está bien. Se está rompiendo el modelo de Dios para el funcionamiento en la iglesia. Y lo que trae son problemas que atañen a Dios. Sigamos, versículo 10. Estamos hablando de asimismo, que las mujeres se atan bien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, sino que se atavíen con buenas obras, está diciendo, como corresponde a mujeres que profesan piedad, como corresponde a personas que tienen buena relación con Dios y quieren agradarlo con su vida, con su estudio de la palabra, con su vida de oración. Eso es una persona piadosa que quiere tener bien su relación con Dios. Es que se ata bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, una mujer piadosa no solo se viste adecuadamente, sino que actúa adecuadamente. Y se distingue por su sencillez y por sus buenas obras. No creyéndose la más dotada entre las mujeres o mayor que cualquier otra mujer. Aquí de pronto, bueno, no en esta nota, se distinguían era por quién era el más viejo, ¿sí? Pero aquí no. Una mujer piadosa entonces no solo se viste adecuadamente, sino que actúa adecuadamente. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, dice Pablo. Y eso es un gran principio, que ha habido muchísima discusión y hay problemas entre iglesia y denominaciones en cuanto se refiere al papel de la mujer en la iglesia. Aquí dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Las mujeres no deben ser los maestros durante las reuniones de la congregación. Al frente de la congregación, la mujer no debe enseñar. Pero las mujeres no deben ser excluidas del aprendizaje. Ellas tienen que venir acá y escuchar, aprender de la palabra de Dios, de los pastores o de los encargados de la iglesia. En esa época, en el ambiente, en la sociedad, era costumbre eso, dejar de lado y no permitir a veces el ingreso de mujeres para cuando se estaba enseñando algo. Ellas no merecen aprender nada, se sacaban. Pero aquí Pablo aclara que no, para eso las mujeres sí tienen que participar. No deben dirigirse no deben predicar,
pero sí deben aprender. Versículo 12. Bueno, el versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito, no permito, dice Pablo. Como líder de la iglesia, estoy diciendo claramente que eso no está bien. Eso no es correcto. No es correcto que la mujer enseñe a la congregación o que sea su maestro o que predique a la congregación. Pablo aclara muy bien de que la mujer no debe participar u ocupar el oficio pastoral, pero no les prohíbe que enseñen en otros contextos, en otra clase de reuniones. En otra clase de reuniones pueden enseñar, en una clase puede estar una mujer enseñando a mujeres y hombres, eso se puede dar, porque no está la congregación reunida. No hay hombres y mujeres y todo lo que se refiere a esto. Pero no les prohíbe que enseñen en otros contextos, o sea, o incluso lo impulsan de que las mujeres enseñen en las clases a los niños. Eso hay que hacerlo, mucho la mujer está bien capacitada para eso. No es de que los hombres no tengan que hacerlo, los hombres tienen que hacerlo. Pero las mujeres pueden hacer eso, pero no predicar. Es lo que está diciendo Pablo acá. Porque no permito, dice Pablo, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, Pablo está prohibiendo completamente que la mujer ejerza cualquier tipo de autoridad sobre los hombres. Cuando alguien se para aquí a predicar, está ejerciendo una autoridad dada porque se está exponiendo la palabra de Dios. No es la autoridad de la persona, es la autoridad que Dios le da al que está exponiendo la palabra, si es que la está exponiendo de acuerdo a esto. Pero la mujer no. Okay. Pablo prohíbe que la mujer ejerza cualquier tipo de autoridad sobre los hombres. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la relación de hombres y mujeres de esa manera. Por eso aclara que la creación, Él creó primero a Adán y de ahí la mujer. Segundo paso, y del hombre la sacó. Entonces, en eso y en otros contextos, como en Génesis, capítulo 3, versículos del 2 al 9, se nota claramente cuál es el papel del hombre y la mujer. Sí, el papel del hombre y la mujer, de que en última sabemos cuál es el modelo de Dios respecto de la relación entre hombre y mujer. Son iguales ante Él, pero en últimas uno tiene autoridad sobre la otra. Y lógicamente al yo decir la otra quiere decir que el que tiene autoridad es el hombre. Los dos son iguales ante los ojos de Dios, y todas las cosas deben llevarse de común acuerdo. Pero cuando esos acuerdos no se dan, alguien tiene que decidir, y el que decide es el hombre. Ese es el modelo de Dios. Rompamos eso y nos volvemos al caso de Adán y Eva. Eva fue la engañada, Eva fue la que cayó, ella fue la que pecó. Pero después Adán vino y pecó porque no ejerció su liderazgo, rompió el modelo, y él pecó porque la mujer lo incitó a pecar. ¿Y qué pasó con eso? Toda la humanidad pecó. Casi que no había consecuencias. Los líderes varones tienen esa función. De enseñar, pero deben tener ciertas características específicas, y ahí es donde vemos en 1 Timoteo capítulo 3, 2, 9, yo me equivoqué, no está hablando de lo de Génesis, del establecimiento de la autoridad, de la autoridad, sino la forma como dice el mismo Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, de las características de la persona que debe enseñar.
Dice, pero es necesario que el obispo, o sea, el pastor, o sea, los que enseñan, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Están las exigencias para un pastor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y aumenta, ¿cuáles son los requisitos para los diáconos? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, no es de que, usted es hombre, entonces predique y listo. No, tiene que tener ciertas características exigidas por Dios, es el modelo de Él, no debemos romperlo. ¿Sí? Que alguien cumpla exactamente con todos estos requerimientos, así, 100%, pues no habría predicadores. Pero que esa sea la tendencia y que se note su compromiso con la iglesia, su compromiso con Dios, de ir enrutado en eso. Ahora, sigamos con el versículo 13 y 14 de Primera de Timoteo, capítulo 2, 13 y 14. Sigue explicando de lo que veníamos hablando, que es a la mujer enseñar, no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y viene la explicación. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ya solo por eso es mayor Adán que Eva. En cuanto se refiere a autoridad y a roles, a papeles a desempeñar en la vida. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Incurrió en desdibujar el modelo de Dios. Ella fue. Y después Adán hizo lo mismo. Pero la engañada fue él, fue ella. Dios estableció las funciones de la mujer como parte de su creación original. Dios hizo a la mujer de conformidad con el hombre para que fuera su ayuda idónea. Y eso sí lo que vemos en Génesis 2:18. Para que la mujer fuera ya está definido el rol de la mujer, para que la mujer sea la ayuda idónea del hombre. Por naturaleza, Eva no fue diseñada para asumir la postura de jefe, de responsabilidad máxima, no, sino para ayudar al que tiene la responsabilidad. Al abandonar la protección de Adán, en el momento que Satanás estaba ya en el huerto, al abandonar la protección de Adán y usurpar su liderazgo como cabeza designada por Dios, ella quedó vulnerable y cayó. Cuando Satanás se presentó y empezó a conversar con la mujer, ¿qué ha debido hacer Eva? Un momento, voy a preguntarle a mi esposo, a mi compañero, le voy a preguntar a él, a ver si le creemos a usted o no le creemos, pero ella no hizo eso, no, sí, ok, yo lo hago, y después ella, Adán, por congraciarse con ella, hizo lo mismo. Entonces, ella al negar eso, pues quedó sin esa protección y cayó. Lo cual confirma cuán importante es eso que venimos hablando de conservar el modelo de Dios. No lo rompas. Después Adán transgredió su función de liderazgo al seguir a Eva en su pecado y así hundió a la raza humana
pues en el pecado, en la pecaminosidad. En este sentido, la caída puede definirse como la violación del modelo de Dios. El versículo 15. Eso hizo la mujer, terrible. Y por eso quedó ella marcada y, mejor dicho, perdida, pecadora, lo que sea. ¿Sí? Quedó muy mal parada ante la creación, ante todo, digámoslo así. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Al hablar de esta manera, Pablo no se refiere solo a Eva, sino a todas las mujeres. Se salvará. O sea, a todas las mujeres se salvarán. Al decir se salvará, Pablo no se refiere a que la salvación eterna de las mujeres dependa de que se embaracen y tengan hijos, ni que se mantengan libres de pecado por medio de la crianza. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Ese salvar no tiene que ver con la salvación eterna. Tiene que ser con ser rescatada de esa mala reputación con que quedó por haber fallado de la manera que falló y creerle a la serpiente y desdibujar el modelo de Dios y no tener en cuenta al esposo. Ese salvar será rescatada de esa marca con la que quedó la mujer. ¿Cómo se puede ahorrar eso? Se puede resarcir criando hijos, obteniendo hijos y criarlos de acuerdo a Dios. Pablo lo que está enseñando es que así la mujer lleve la marca de haber sido el instrumento inicial que condujo a la raza general enteramente al pecado, las mujeres que levanten una generación de hijos piadosos serán libradas de ese estigma. Aquellas mujeres que a la larga se conviertan y eduquen a sus hijos, los lleven hacia los caminos de Dios. No que les den la salvación porque son incapaces de hacer eso, lógicamente, pero que sean mujeres piadosas que orienten a sus hijos. Entonces, una responsabilidad gigantesca en cuanto se refiere al proceso de la humanidad. La humanidad cayó, la mujer, todo esto, pero las mujeres tienen esa importancia tan grande para salvar ese estigma, se les quita ese estigma al tener ellas la responsabilidad y las capacidades para orientar a sus hijos, nietos o lo que sea, a los caminos de Dios. Entonces, Pablo lo que está enseñando es que así la mujer lleve el estigma de haber sido el instrumento inicial. Las mujeres que levanten una generación de hijos piadosos serán libradas de ese estigma. Las mujeres, por poder pasar más tiempo en el diario vivir, las mujeres por tener más tiempo, por fuerza, que pasar con sus hijos, ¿sí?, tienen mayor influencia en la vida de ellos, ya que en general el rol es que las mamás cuiden a sus bebés, cuiden a sus hijos, los críen, mientras que el esposo sale a trabajar. Pero como todo ese modelo se rompió y ahora por necesidades de la misma sociedad que se le vienen a la pareja, no, mi amor, tú tienes que trabajar, y pues toca trabajar, y entonces queda la criatura a expensas de otra mujer, que en realidad no es la mamá y que va a preferir a los hijos de ella que atenderlo a él, o lo que sea. Se desdibuja todo el modelo. Entonces las mujeres no pueden cumplir con esto de quitarse ese estigma porque no pasan tiempo con sus hijos. Sí, decía alguien que cuando quería saber cómo estaba el hijo, pues no le preguntaba a la esposa, sino que llamaba a la profesora allá del jardín. ¿Y cómo está mi hijo? Porque la esposa no sabe nada.
Entonces las mujeres por tener que pasar más tiempo, o por poder pasar más tiempo con los hijos, pues tienen mayor influencia sobre ellos y orientarlos en la mejor forma posible. Dios en su plan perfecto y por razones desconocidas, nadie sabe, permite que algunas mujeres no tengan hijos. Cosas de Dios. Así sean casadas o solteras o lo que sea. Algunas que no pueden tener hijos, no tienen hijos. Eso no quiere decir que no puedan salvarse en ningún momento. Es totalmente diferente. La salvación, sabemos por toda la Biblia, de pasta a pasta, que la salvación es por fe, la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Punto. No por nada que haga alguien que tenga hijo, no tenga hijo, o lo que sea. No. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Punto. Pero en esto tienen una gran responsabilidad porque son las más indicadas para que su prole se oriente hacia los caminos del Señor y producir esa reproducción de los cristianos, digamos así. Esa posibilidad de ser rescatadas del estigma es si cumplen 4 cosas. Si permanecieren en fe, o sea, creyentes, hay que seguir confiando en Cristo Jesús, confiando plenamente su vida a Dios, es creyendo en Dios y en Cristo Jesús, su Salvador, permaneciendo en fe. Amor, sin amor, pero tal como decíamos al comienzo, eso de lo del amor como que es una cosa natural de la mujer, entonces no les queda difícil dar ese amor, pero pues lógico, hay muchas excepciones, pero ese amor tiene que estar ahí presente, y es algo fundamental, la fe, lógico, el amor y la santificación. Y la santificación, pues quiere decir que estamos avanzando hacia la perfección, estamos avanzando hacia estar pecando menos, estamos avanzando hacia luchar cada vez más duro contra el pecado. Y todo eso hay que enseñárselo a los hijos. Y las mujeres tienen que enseñarle eso a los hijos. Y eso se trata la crianza. Y por último, de las 4 cosas, fe, amor, santificación, pero con modestia. Con modestia. No imponiéndose a los hijos, no obligando, con modestia, con tacto, con amor, con suavidad. Esto permitirá que la mujer sea librada del estigma, de esa marca que tiene de haber sido el instrumento por medio del cual la humanidad pecó. Ese es el papel de la mujer. Ese es el modelo de Dios para el funcionamiento de la sociedad. ¿Lo vemos claramente que se está cumpliendo hoy en día? No. Y muchas veces, así está la sociedad, muchas veces se quiere seguir ese modelo, pero la situación y las necesidades obligan a que la mujer no pueda estar en el hogar. Pero así sea que tengan que salir a trabajar, hombre, el tiempo que están en la casa es lo principal que tienen que hacer. Y estar pendiente con la que está cuidando a los hijos de que se trate de hacer algo parecido a eso, ya que ellas no pueden estar directamente. Pero ellas tienen que estar, digamos, mucho más atentas que el mismo hombre que tiene que estar afuera tratando de proveer para su casa. Entonces, aquí vemos en general pues el modelo de Dios y cómo nosotros debemos someternos a los modelos de Dios en todas las actividades. Pero vemos la importancia, la trascendencia para la humanidad del hecho de que sea la mujer la que procree y críe a los hijos, porque eso es lo que garantiza que la entrega a Dios, la confianza en Él,
continúe por medio de la educación que dan las mamás a sus hijos. Y eso, pues nosotros, la gran mayoría de nosotros, no tuvimos esa fortuna, por decir esa, no me gusta la palabra, no tuvimos esa situación de que nuestras madres fueran cristianas y que desde el comienzo hubiéramos estado andando en ese camino y demás. Pero gracias a Dios, Él nos rescató después, pusimos nuestra fe en Él, el Espíritu Santo obró en nosotros y pudimos ser salvos. Entonces, ¿por qué este mensaje? Porque se demuestra la importancia para Dios del hecho de que las mujeres puedan tener hijos, o sea, de ser madres, que es lo que se celebra el día de hoy. Entonces, feliz Día de las Madres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú eres claro en tu palabra, Señor, en lo que se refiere a cuál es el rol de cada uno de nosotros, Señor, en nuestras diferentes actividades. Padre, danos la fortaleza por medio de tu Santo Espíritu para que no desdibujemos tu modelo en ninguna circunstancia, bajo ninguna presión, sino que lo obedezcamos, lo cumplamos, para que solo tú seas glorificado con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos nuestras vidas y sobre todo ponemos en tus manos a todas las madres de esta congregación y sus familiares, y sus mamás y demás. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.